Bien, ¿cómo avanzan los proyectos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central? Más adelante nos va a acompañar el ingeniero Guillermo Bustamante, que es el encargado de los proyectos que ha anunciado el alcalde, algunos proyectos pequeños y otros de gran magnitud que es necesario para que una ciudad crezca. Pero, para hablar de manera objetiva, hemos invitado también a un regidor, parte de la corporación municipal, no de Libre, no del Partido Nacional, que es el que hace la oposición interna dentro de esa corporación, de la Democracia Cristiana. Ese es nuestro invitado esta mañana, el regidor Godofredo Fajardo, para que de esa manera objetiva, o de ese balance que quizás se genera dentro de esa corporación, nos hable si se ha actuado de manera positiva en esta gestión, si se ha avanzado, como nos dice el alcalde Jorge Aldana, o todavía falta mucho por hacer. Un placer tenerlo aquí en la plaza, Godofredo, bienvenido. Igualmente, licenciado Ramón Ochoa, el placer es mío. Estamos aquí también con el compañero periodista Wilfredo. Don Wilfredo, casi se llama Godofredo. Somos Fredo. Estamos aquí pues dispuestos a responder cualquier consulta que tengan a bien realizarnos. Qué bien. Usted es regidor de la Democracia Cristiana. Hay regidores de Libre, del Partido Nacional, del Partido Liberal no hay porque... Y del PSH también hay. Y hay uno del PSH. Sí. En efecto, ¿cómo está el balance de las fuerzas ahí cuando hay sesiones de corporación? Porque generalmente nosotros escuchamos, ok, el que es de una bandera política está con el alcalde, en este caso el que es nacionalista está en contra del alcalde, pero sabemos incluso que hay algunas fricciones dentro de los mismos regidores del Partido Libertario de Fundación. ¿Y su postura cuál es dentro de esa corporación? Pues en una democracia es inevitable los puntos de vista encontrados, pero yo que miro los problemas, las confrontaciones, las divisiones, los pleitos agudos que se dan en el Congreso Nacional y en otras áreas del gobierno, me parece que la alcaldía de la capital es el órgano colegiado más democrático y donde hay más acuerdos y entendimiento entre las fuerzas políticas. Si usted se fija, ya vamos para los 2 años de la gestión del alcalde Jorge Aldana y no se han dado señalamientos de ninguna naturaleza, no han habido mayores discrepancias que las normales y no ha habido una crítica o una oposición como vemos en otras áreas del gobierno. Y creo que eso ha permitido que la alcaldía de la capital, con errores y aciertos, pero ha salido poco a poco adelante. Así que ahí las fuerzas políticas dialogan, platican, se llevan bien, llegan a acuerdos y se piensa primero en la capital que en los partidos políticos. ¿Cuáles son los temas de mayor disensión cuando ocurren en la alcaldía? Temas de presupuestos, porque usted sabe que cada cabeza es un mundo, ahí hay varios liderazgos que fueron candidatos a alcalde y me imagino que tenían sus planes de gobierno y tenían otros enfoques para la ciudad capital, otras ideas, otros objetivos, otras metodologías. Entonces eso hace que a la hora de aprobar presupuestos, pues hay quien piensa que hay una distribución incrementada en un área, en otra sienten que no, y entonces ahí es donde se dan los debates, porque bueno, usted sabe que cuando se va a aprobar el dinero es donde realmente pues hay los análisis y las opiniones encontradas y diversas. Pero al final, por ejemplo, el último presupuesto municipal se aprobó prácticamente por unanimidad, solo hubo un voto en contra del PSH. Óigame, 5.000 millones o 6.000 millones, por ahí anda el presupuesto. O deme el dato exacto de lo que se aprobó en este último. Poco menos, pero como el presupuesto municipal se divide en el presupuesto de funcionamiento y en el plan de inversiones, que son las obras y los proyectos que se piensan desarrollar. Entonces así se llega prácticamente a 9.000 millones. Si vemos que va a haber 4.000 millones aproximadamente en inversiones de proyectos y de obras, de acciones de desarrollo de la ciudad capital. Durante los últimos gobiernos municipales se le dio mucho enfoque a la construcción de puentes a desnivel y todo eso así, es totalmente visible en la ciudad. Uno tenía la impresión que en esta alcaldía el enfoque sería más en inversión social, en barrios y colonias. ¿Está pasando algo así o no? Sí, podemos decir que se invierte más en el tema social en la gestión del alcalde Jorge Aldana,
porque, digamos, se involucra en asuntos de bonos de tipo social, se hacen alianzas con el gobierno de la República para bonos tecnológicos, se reparan escuelas, kinder, centros de salud, se lleva dotación también de medicamentos a algunos centros de salud. Hay como un poquito más de rostro humano de lo que fue el gobierno anterior, que sí se concentró un 100% en la obra urbanística, en el concreto, como dicen. Yo pienso que los gobiernos municipales tienen que ser bien equilibrados en cuanto a la inversión de infraestructura y a la parte social. De hecho, nosotros cuando éramos candidatos a la alcaldía de la capital por la Democracia Cristiana de Honduras, propusimos la construcción de un hospital, de una segunda vía olímpica, todo esto en la ciudad de Comayagüela. También la cuestión de, digamos, de parques, todo eso que siempre es infraestructura, ¿verdad? Pero tiene un servicio eminentemente más social que lo que puede hacer un puente o una calle. Usted viene del Partido Nacional, Godofredo, sí. y sabemos que en el último proceso electoral usted se deslindó de ese instituto político por la corrupción. Recordamos su mensaje en campaña, por eso se fue con la Democracia Cristiana. Por ende, creemos que puede hacer un análisis más mesurado de la realidad y de la actual gestión de don Jorge Aldana, sin ningún compromiso, no es porque usted esté ahí o porque quiera quedar bien con el hombre. Sí. En comparación a los últimos gobiernos municipales, como le decía Will en su pregunta, ok, se pensó que en esta gestión se iba a proyectar la acción social dentro de las obras. Sabemos que Papi Cemento, o Papi en la Orden, a eso se dedicó, a tirar cemento. Para muchas personas dice, ok, está bien, tenemos puentes a desnivel, tenemos proyectos de interés. A la gente le gusta el cemento en las municipalidades. Sí. Pero había un debate. Sí, sobre todo cuando vemos el alto tráfico vehicular, entonces ahí es donde la gente correcto. Dice, pero queremos cemento. Pero no es garantía tampoco lo que hizo Papi a la Orden para reducir. Tiene que ser equilibrado todo. Es correcto, y ya vamos a entrar en el tema del tráfico. Pero había un debate en los nacionalistas que Ricardo Álvarez realizó mayor proyección social en barrios y colonias, que Papi solo era en las principales avenidas, pero que Ricardo se metía al barrio con el techo, el piso, etcétera. Incluso usted, entendemos que trabajó en la municipalidad con Miguel Pastor, sí, cuando fue alcalde. ¿Podemos hacer una comparación de sus últimos gestiones municipales, desde Miguel Pastor, Ricardo, Narri Fura sobre todo, y la actual de don Jorge Aldana? Pues yo pienso que todos tuvieron aciertos y errores, porque la perfección es una condición reservada solo a Dios. Es el único que no falla y que no se equivoca. De ahí los alcaldes que hemos tenido entran en errores y entran en desaciertos. Vaya, digamos, en lo de Miguel Pastor no me gustaría opinar porque pues yo fui parte como secretario adjunto, pero sí era un hombre dinámico y se dedicó mucho al tema del medio ambiente, a la siembra de árboles, de todo tipo de... ¿Y Narri los cortó? Tito, pues, él se enfocó en lo que era infraestructura, en puentes, en calles. Pero hoy, curiosamente, cuando uno anda en barrios y colonias, la gente le dice, queremos puentes, queremos viaductos, queremos esto. Entonces ahí uno se da cuenta, y Jorge Aldana le apuesta mucho también a la parte social, que se continúan con esos programas de techo dignos, pisos saludables, pilas para la gente, fumigaciones contra el dengue, reparación de centros de salud, de escuelas, de kinderes, dotación de mobiliario educativo, todo eso. Jorge Aldana lo ha potenciado. Pero siempre tiene que existir la parte de la infraestructura, porque la ciudad crece y crece y gran cantidad de la población se desplaza por las calles, ¿verdad? Bueno, todos sentimos lo que es el tráfico infernal en la capital. Y ahí es donde uno dice, esto no se trata de irnos a un extremo a la hora de administrar la comuna capitalina. Necesitamos tener una mezcla perfecta, por así decirlo, de lo que es infraestructura con desarrollo humano y social, para que pueda haber una alcaldía socialmente más justa y también una urbe a la altura de las circunstancias, según el crecimiento poblacional,
Pero lo que a mí, digamos, me gusta más de Jorge Aldana es su apertura con la gente, con el pueblo, ese tipo de apoyo a los emprendedores, por ejemplo. Él desarrolla muchos programas de emprendimiento para aquellas personas que quieren poner su propio negocio, que sabemos que no hay fuentes de empleo en el país, pero él apoya los emprendimientos, la parte social, como lo he dicho, ¿verdad? Con todas estas obras sociales. Y vienen más, digamos, algo importante, que nadie se había metido al tema de mercados. Jorge Aldana lo ha hecho. Sí. Por ejemplo, están terminándose el mercado de la feria de Villanueva. Esa gente ahí tuvo años y años sufriendo ahí, con pequeñas covachitas, sin servicios públicos, sin agua, con luz así como contrabandeada, ¿va? O sea, en una inseguridad y en malas instalaciones, y que no se le daba el servicio que requiere el comprador que llega con sus familias a comprar sus alimentos, y ese mercado tan importante y ubicado tan estratégicamente entre el Hato, la Kennedy, la Villanueva, Los Pinos, la Salida Oriente, y ese mercado nadie se fijó que había que desarrollarlo. Jorge Aldana tuvo el gran acierto de hacerles un mercado similares, va a quedar eso, similares a los mercados de México, que tienen todas las comodidades, todas las seguridades y todos los servicios básicos, y para que pueda desarrollarse un comercio ahí entre compradores y vendedores. Lo mismo va a ser con el antiguo mercado Mirna, que operó en los años 80 y 90 aquí cerca del mercado San Isidro. También una instalación botada, abandonada. Prácticamente era un refugio de delincuencia, un antro ahí de vicios, porque estaban esas instalaciones, habían quedado anegadas con el huracán Mitch, y desde ahí eran nadie privadas, se ¿no? acordaba, sí, nadie se acordaba de eso. Jorge Aldana va a hacer otro mercado ahí. Entonces ahí uno ve que genera fuentes de empleo y atiende la parte humana, la parte social, que es tan vital en el desarrollo de las sociedades y de los pueblos. Sí, mencionó usted el mercado de México, que hay un gran mercado artesanal, gastronómico, y es turístico, porque los turistas tienen la obligación de ir al mercado, por lo menos echarse Sí, un taquito allá en México. Sí. Yo imagino que usted ha ido. Sí. Pero aquí ir a los mercados es tedioso, Alfredo, sobre todo a los de Comayagüela, y cuando hay lluvias, peor todavía, la inseguridad, los asaltos, no hay parqueo. Ya que está hablando de ese tema de los mercados, se ha hablado o se ha mencionado, sobre todo en los mercados de Comayagüela, cuando se reúnen en corporación, de poder hacer algo, o por lo menos cambiarle la imagen. Por eso le digo yo, Aldana ha sido insistente en la atención a los mercados. En el Zonal Belén, por ejemplo, va a ser una torre de 327 vehículos. Porque, como usted bien lo cita, el problema de mercados no solo es la inseguridad, muchas veces la insalubridad, el irrespeto a las áreas verdes, porque los que descargan productos y los compradores se suben en las medianas, en áreas verdes, dañando las plantas, los árboles y todo eso, sino también el tema grave y agudo de la falta de parqueos. El Zonal Belén es una prueba fehaciente de eso. No hay dónde estacionarse. Está rodeado por la colonia La Haya, la Monseñor Fiallos, un sector ahí del Colegio San Francisco, la Mayangle. Entonces, como estas son colonias, ya están copadas con los que habitan ahí, que tienen sus vehículos. Entonces el mercado adentro solo tiene espacio como para 30 vehículos, porque también funcionan unas rutas de transporte interno a los municipios de la capital. Entonces no se previó nunca el gran crecimiento que iba a tener este mercado, con más de 500 locatarios. Entonces, ahora viene Aldana y dice, bueno, vamos a hacerle un parqueo, un mega parqueo, una torre. ¿Al Zonal Belén? Al Zonal Belén. Oh, qué bien. Para parqueos de vehículos. Como le digo, el alcalde trabaja básicamente en esa comodidad de la persona, del capitalino de a pie, de la persona que quiere ir a, digamos, todos vamos a los mercados, ¿va? Pero a veces uno dice, no, mejor voy al súper.
Pero el pueblo y la gran mayoría es incómodo. van al mercado y ahora van a tener esa comodidad de que va a haber parqueo en el Zonal Belén. Y se habla de nuevos mercados, aparte del Mirna que acaba de mencionar usted, porque uno tiene la idea de que los mercados son un centro de distribución, de transporte, y que el transporte, si fuera más, si llegara a las orillas de la ciudad y la gente pudiera comprar ahí, se mejoraría esa situación. Se habla de nuevos mercados. Bueno, se habla de traslado de algunas rutas que van hacia los municipios de Francisco Morazán, como es en Perisur, donde más temprano que tarde se van a instalar 5 rutas, sobre todo de los municipios que van hacia el sur, allá a San Buenaventura, a Santana, a Ojojona, Curarén, Alugarén, Reitoca, San Miguelito, y que esas rutas estén en el mercado Perisur para evitar que entren hasta el Zonal Belén, que es donde funcionan actualmente, y congestionen más el tráfico vehicular. Hay que hacerlo rápido, hay que hacer unas obras complementarias de alivio también, porque ya el mercado Perisur tendría más acción, más afluencia de compradores y de viajeros, de turistas también. Entonces se necesitan hacer unas obras de alivio, pero sería un buen acierto que no entre más vehículos o transporte interurbano al Zonal Belén, porque imagínate, cruza toda la Es ciudad. improcedente, Godofredo, que un mercado sea una terminal de buses. Lo mismo como Ayahuela. Como Ayahuela es la gran terminal del transporte interurbano aquí en la capital. Y también ahí convergen todas las rutas urbanas de la ciudad, y esto le genera un desastre y un caos terrible en cuanto al tráfico en Comayagüela. Pero se ha anunciado que se van a hacer algunas medidas para ello. Esperemos que se dé una gran terminal también del bus urbano. Tenemos entendido que en el mercado La Isla ahora se va a hacer dicha terminal, aunque me han dicho algunos transportistas, ya la tuvimos en el mercado La Isla y no nos causó el efecto que se deseaba, porque al final el pasajero no quiere caminar tanto al centro, porque se van a restringir las rutas ahora de bus, y entiendo que de algunos puntos de taxi para que ya no entren No al centro. solo La Isla, sino también se piensa en la Primera Avenida, en todas esas edificaciones que se llevó el huracán Michi, que ahí está anegado todo eso. Ahí se piensa tener también terminales de taxis y de buses. Mire, la ciudad ha crecido así. El problema es que nos hemos quedado pequeños en obras de infraestructura realmente de gran envergadura. Digamos, aquí no tenemos un segundo piso como lo tiene México en el DF. No tenemos subterráneos realmente de 2, 3 kilómetros, no tenemos metro, no tenemos monorrieles, no tenemos nada a nivel aéreo, vías aéreas. Entonces eso hace que la ciudad se ha quedado, y ese es un error, estar buscando soluciones solo en tierra, ¿va? Y en los mismos lugares, porque usted me dice que como Ayahuela se ha hecho, ahí desembocan todas las rutas, que en los mercados es inadecuado, pero ¿a dónde se va a hacer todo esto? Si no hay nuevas obras de infraestructura. Claro. Aquí se ocupa una planificación a 20 años plazo y más o menos una inversión de 100.000 millones de lempiras para poder realmente solventar todos estos problemas. Hay que ir a tocar las puertas a los entes internacionales, ¿no? Y hacer un gran acuerdo, pero ¿quién lo va a comenzar, va? Esa es la gran pregunta. ¿Quién va a comenzar a decir, bueno, yo hice un planteamiento en la corporación municipal porque yo no he estado de acuerdo con terceros carriles, porque son soluciones de muy cortísimo plazo. Tampoco he estado de acuerdo en esos horarios, en el hoy no circula, porque son cosas que ya se han aplicado en el pasado, con menos vehículos y no ha funcionado. Además de que afectan al más pobre, porque el más pobre es el que tiene solo un carrito, ¿va? Y le impiden que salga 2, 3 días. El que tiene 2, 3 carros no le afecta, sale en otro carro. Yo por eso propuse que se hiciera un proyecto piloto desde la colonia 21 de octubre hasta la salida del sur, allá por digamos por el Luarque, o sea, de la colonia 21 de octubre a la salida del Luarque hay 16 kilómetros. Hacer un segundo piso de calles aéreas, todo ese tramo, lo que usted ve ahorita por el anillo periférico de la colonia 21 de octubre hasta el Luarque, a la salida del sur, hacerlo en la segunda planta. Eso cuesta 1.800 millones de lempiras.
si se ponen 4 empresas a construir cada uno un pequeño tramo, se termina en 2 años y solo son 1.600 millones de Y lempiras. no es mucho. Para, No lo, es mucho. para lo que se gastó en el trans, ¿no, Alfredo? Imagine, para lo que se gastó en un- el tramo. ¿tiene algo? Otra pregunta. O lo que siempre se gasta en los bacheos, ¿verdad? Que un bacheo le vale 500 millones. ¿verdad? Y son por año ya son 1.000 millones. Entonces, solo habría que poner 1.600 millones. Y si se toma el recurso de la alcaldía, del gobierno central, de países amigos, de países cooperantes, eso se puede hacer. Pero hay que tomar la decisión y eso sí vendría a por lo menos terminar con el tráfico vehicular por los próximos 20 años, porque en esa calle de segundo piso ya usted hace bifurcaciones, otras rutas, hace caídas para el Boulevard Fuerzas Armadas, para la Kennedy, para el Hato, para la salida a Oriente y para la salida del sur, la puede correr hacia adelante también para terminar allá por Mateo, por otras aldeas y todo. Pero hay que hacer esa obra de gran envergadura si es que queremos ponerle una solución final, un punto, una solución definitiva al tráfico vehicular, porque de lo contrario podemos tomar medidas paliativas, pero no vamos a resolver el problema. Ese tema del Trans 450 sigue en el aire. ¿Qué pasa con eso? El ¿Lo van alcalde a terminar? Aldana lo canceló el proyecto porque fue fallido, hubo algunos niveles de corrupción, no tanto como se ha manejado políticamente, pero sí hubo corrupción, hubo desidia, hubo irresponsabilidad, hubo abandono en muchos tramos del proyecto del Trans 450 y Tito Afura, al no darle continuidad y él hacer otras obras, vino a dañar el diseño original, vino a modificarlo, entonces se hizo inviable el Trans 450 porque en algunas rutas por donde iba a pasar el Trans 450, Tito hizo, por ejemplo, un subterráneo, o hizo un puente de esos que él hacía. A desnivel. Dicho sea de paso, y no es criticarlo, pero los hizo muy pequeños y los hizo de prácticamente solo de 2 cuadras, con un error grave de ingeniería que comenzaba el puente en el punto A y volvía a salir en el punto A, creando un embudo porque tenía tráfico arriba y tráfico abajo, no solucionaba nada, no había un cambio de ruta arriba, entonces quedó obsoleto en apenas 2 años. Usted ve ahora tráfico abajo y tráfico arriba. Sí. Entonces no funcionó porque la obra era muy pequeña. Yo sé que mucha gente dice, pero está bueno, en algún funciona y los hizo, hizo algo, dice. Pero no fue una solución, por eso es que tenemos tremendo tráfico vehicular. ¿Y esas casetas del Trans 450 que están ahí tiradas, qué va a pasar? Pues hay varias ideas, ¿verdad? El ingeniero Bustamante les va a explicar a mayor profundidad porque él lleva ese tema de diseños, de planos, de proyectos y uno está más que todo en la parte presupuestaria y de los perfiles de los proyectos. Pero hay algunas ideas, incluso se ha dicho que van a hacer unos servicios de emergencia, que va a haber ahí médicos, paramédicos, vigilancia, que se van a hacer unos subterráneos abajo de eso para, en vez de hacer el puente a desnivel para cruzar calles de alto tráfico y donde están ubicadas estas casetas, pues hacer algún comercio abajo, similar a lo de México, que a veces uno Sí. va para el metro y mientras camina hacia el metro ve el montón de tiendas. Entonces, algo así similar. Pero Aldana creo que hizo lo correcto, dar por concluido, o sea, cancelar ese proyecto del Trans 450, porque fue fallido, fue una estafa para el pueblo Sí, pero capitalino, porque no funcionó, se gastó dinero, se robaron dinero y no funcionó. Se canceló el proyecto, pero se sigue pagando el préstamo. Mire, yo eso realmente lo desconozco a ciencia cierta. Para mí que sí, ese es un tema que siempre ha sido bien hermético. Para mí que se sigue pagando porque hubieron desembolsos en su momento. Yo recuerdo que hasta inauguraban la primera etapa del Trans, que habían auditorías sobre el manejo de la primera etapa de fondos, de los primeros 100 millones de lempiras. Pero ahorita yo no he recibido informes de si se paga o no, porque lo hace el gobierno central. Lo hace el gobierno de la República, que era el gran garante y aval del proyecto del Trans 450. Se pudo haber terminado y pudo haber dado
un resultado para un transporte masivo para el pueblo capitalino. Rutas interesantes, ¿va? Del Estadio Nacional hasta la universidad. Ahí se movilizan más de 150,000 personas diarias, ¿va? Los estudiantes, los comercios, la gente que vive por esa zona, que son como 60, 70 colonias. Pero como era un proyecto que iba a traspasar varias gestiones municipales, con uno que no lo continuara, que fue el caso de Tito Agura, entonces eso se dio al traste, ¿no? No falló eso, y como si Tito hizo otras obras, entonces ya la configuración original, el diseño principal del TRAN quedó fallido porque ya no se podía completar porque habían otras obras en medio y sí, no, ya eso era ya mejor. Olvidémonos Sí, no, del tránsito. Sí, un proyecto que queda en la historia como uno de los actos de corrupción sí, más grandes aquí en la capital. Ahora, la última medida impuesta para reducir el tráfico, ¿cree usted que ha funcionado? El cambio de los horarios de los empleados públicos específicamente. Ha funcionado, pero muy poco, porque como le digo, mire, que el problema que tenemos que entender es que hay cerca de 800,000 vehículos o más, y las calles solo están preparadas o diseñadas allá por los años 70, 80, o incluso desde los tiempos del general Caría, y esas calles solo pueden soportar el tránsito de 400,000 vehículos, y hay 800,000, de matemática pura y simple. Entonces, lo que haga, si yo tengo 800,000 vehículos y mis calles solo están para 400,000, saco de circulación 100,000, siempre voy a tener el problema. Saco de circulación 200, siempre voy a tener el problema. Tengo que hacer una obra lo suficientemente inmensa y gigantesca que me permita ahí sí tomar esas medidas, ahí sí funcionaría. El hoy no circula, en algunas áreas un tercer carril, otro tipo de puentes, viaductos y todo eso, pero con un segundo anillo periférico, por ejemplo, con segundos pisos de calles a lo largo y ancho del Boulevard Fuerzas Armadas, de todo el anillo periférico. Ahí usted soluciona 20 a 30 años el tema de tráfico vehicular. Usted viaja a México, a Miami, a California, a cualquier país, todo el tiempo usted ve, están construyendo otra calle. Y yo tengo familiares en Miami, por ejemplo, tengo unos primos ahí, y los visito cada 3 años más o menos. Todo el tiempo que yo llego, ya son otras calles, son otras rutas, son otros puentes, y mira una empresa haciendo más puentes. Significa que esos países que son más desarrollados y que planifican mejor el crecimiento poblacional y la adquisición de bienes como carros, que es el tema, entonces ellos van casi al mismo tiempo del crecimiento poblacional. Entonces, tirando otros 3 puentes, entonces, y aún así, uno a veces se encuentra con grandes filas también en esos grandes países. Y el problema no está en la calidad y eficiencia del servicio colectivo de transporte público. Claro, porque es inseguro, son unidades de transporte viejas, ahí maltratan a la gente, son pleitos que se dan en las unidades de transporte y asaltos a granel. Entonces no, por eso el TRAN era una solución, se suponía en su momento, pero se huevearon el pisto, pues, y no lo hicieron, no construyeron nada. La gran estafa que hemos tenido los capitalinos. Lamentable, ¿va? Porque esa era una buena idea calcada de una especie de trans de la ciudad de Guatemala que funciona a la perfección ahí. Yo he ido a Guatemala en asuntos deportivos y veo ahí pues que funciona. Funciona, definitivamente. Sí, que la ruta A que lo lleva para acá, esa es la dirección que le da a uno el guatemalteco. Subes al bus ese y tome la ruta E2 y por P5 le digan a uno, y ya lo llevan a uno. Claro, claro. La solución, porque es un problema integral, ¿va? Parte de la solución tendría que ser darle al pueblo capitalino un sistema de transporte público eficiente, integrado. Mire, yo fui a Medellín hace un tiempo también, allá miré los teleféricos. Y yo le pregunté a la gente de la alcaldía de Medellín, y ellos me dijeron, yo les dije, esta ruta, les digo, era una ruta de por ahí, ¿va?
Le digo, ¿cuánto vale? Y no sé qué me dijeron. Vale, dice... no, primero pregunté cuántas columnas eran, ¿va? Porque solo se miraban como 5. Entonces me dice, son 12. ¿Y cuántas cápsulas? Entonces me dice, son 30 cápsulas. Y vale, bueno, era el equivalente a 600 millones de lempiras. Y lo construían en un año. Sí, y yo eso lo planteé en la corporación. Y es lo que dice el alcalde, que el teleférico va y la geografía de Tegucigalpa se presta porque está es parecida a Medellín. Perfecta para un proyecto. Y es viable y se hace rápido eso, porque es aéreo. Ahora, Ya hay un estudio desde la colonia Arturo Quesada al Zonal Belén. Ahí ustedes concentran 70,000 personas con 20 cápsulas, menos cápsulas todavía. Las cápsulas es donde se sube del teleférico a la gente. Claro. ¿No? Entonces, aquí lo que hay que tomar son esas decisiones y hacerlo rápido, porque ahora tenemos el gran problema, que es el factor tiempo también. Claro que sí. En conclusión, con los proyectos de la alcaldía, ¿cuánto le da usted al alcalde, siendo miembro de la corporación de otros partidos políticos? Mire, que no es libre? De 1 a 10. De 1 a 10, yo le doy 10. Pero no es que usted yo no lo lisonjeo porque ni somos del mismo partido. Pero más bien los votos que se tienen en la corporación en contra son los míos, casi siempre. O sea, hay discrepancia, hay oposición suya en algunos casos. Pero ha tenido una gran virtud, que es honrado. Ahí nos ha dado un escándalo de corrupción. Ha hecho bastantes obras de pavimentaciones, de bacheos, de reparación de escuelas, de centros de salud, de emprendimientos, de ayudas sociales y de todo. No se ha dicho que hay corrupción, que hay moje, que hay sobrevaloraciones, que hay esto, que hay lo otro. Eso es algo importante. Eso hay que valorarlo. Mire, gobierno que no es corrupto, hay que valorarlo. Eso es algo importante. Claro. Yo sé que la gente espera muchas más obras. Porque pero es que es más mediático el bulto de cemento, ¿no? Es más mediático el puente. Impacta más. Y detrás del bulto de cemento muchas veces va la corrupción. Exacto. ¿Cuántas empresas se beneficiaron cuando Don Arre Jura fue alcalde? ¿Y cuánto iba de moja y de comisión ahí, que hay unos actos escondidos ahí que pronto van a salir a la luz? Pero para mí una virtud que ha tenido Jorge Aldana es su transparencia. Él contrata muchas cosas que las contrataban alcaldes anteriores y él la misma contratación 30% más barata. Y es cierto que quedaron amarrados. Para mí eso es importante. Quedaron amarrados varios contratos con empresas que favorecía Don Arre Jura y que hay que seguir con ellos. Yo no sé si lo favorecían, pero digamos, el contrato en la basura está ampliado antes de terminar la gestión de Tito Afura. O sea que siguen los camiones y las unidades de Don Arre Jura trabajando. No sé, porque si uno revisa la documentación, yo puedo decir que no son de Tito, porque viendo la documentación no aparece ni por cerca el nombre de Tito. Miren, la mayoría de las empresas de seguridad que están en instituciones públicas no aparecen a nombre de Juan Orlando, pero se sabe que son de Juan Orlando Hernández y siguen recibiendo beneficios. Pues, pero ahí ya depende del gobierno. Y de la continuidad, claro. Es que Libre quiere tener las mismas empresas de seguridad. No, y de los procesos de licitación, también, Godofredo, y de la ley de contratación del Estado, que hay que reformarla. Hay que reformarla, yo estoy de acuerdo también, porque es manipulable esa ley. Es selectiva también, está dada para beneficiar solo a los grandes. Godofredo, tengo que ir a la pausa, yo le agradezco, pero se nos fue el tiempo y así en menos de un minuto no puedo irme sin consultarle sobre sus posturas políticas o sus proyectos políticos para las próximas elecciones. Usted fue candidato a la ADC, viene del Partido Nacional, estuvo con don Porfirio Lobo Sosa, pero está molesto su amigo Pepe Lobo, incluso dice que ahora va en contra de Mel Zelaya, en contra de este gobierno, porque se siente dañado. ¿Su postura es similar? ¿Regresa usted al Partido Nacional? ¿Sigue en la democracia cristiana? Así en menos de un minuto. Nosotros vamos a continuar en la democracia cristiana, porque ya a estas alturas ya todo el mundo está consciente de que los partidos llamados grandes, tradicionales, no son ninguna solución. Esto ya todo el pueblo hondureño lo tiene clarito. Yo sí me solidarizo con el presidente Porfirio Lobo Sosa, porque ha sido, digamos, torcido. Mire cuánto apoyó a Jo, y Jo lo persiguió. También apoyó a Mel, lo fue a traer de una embajada donde el hombre ni se bañaba ahí,
estaba prisionero, cautivo, lo llevó para República Dominicana, lo trajo, le dio un partido, le ayudó en la campaña y más bien le echó al Ministerio Público. Entonces el hombre dentro del Partido Nacional ha tenido mala suerte y con Mel también ha tenido mala suerte. Ahí le tienen un requerimiento fiscal al hombre. Después de que este hombre le ayudó a Mel, ¿va? Y le dio un partido, ¿va? No le agradeció, no le recibió una llamada. Lo mismo era cuando estaba el gobierno, no le recibían una llamada. Pepe Lobo es un hombre bueno, ¿verdad? Ese es el problema, y a veces en política no se puede ser tan bueno porque a veces hay gente muy malagradecida, ¿va? O muy visceral políticamente. Como que yo me hubiera venido aquí a criticar a Jorge Aldana y no verle sus virtudes, sus cualidades, ¿va? Y yo por eso le dije, la gran cualidad de Jorge Aldana es su honradez, y eso pesa y vale mucho. Claro. Y las obras que va a desarrollar le van a transformar la cara a la ciudad capital. Bueno. Uno tiene que ser objetivo en esta vida. Yo podría estar lisonjeando aquí al gobierno y todo eso, pero yo visito barrios y colonias y sé cómo está corriendo el agua, claro, y qué es lo que está sintiendo el pueblo y todo eso. Gracias, Godofredo. Gracias a usted, Ramón Ochoa y Wilfredo, por habernos invitado. Se solidariza con Pepe, pero no se va, no se regresa al No me regreso ni al Partido Nacional, ni mucho menos donde libre, democracia cristiana, ni rojos ni azules, verde es el futuro de este país. Vamos a la pausa. Ya regresamos con el ingeniero Benjamín Bustamante, también de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, para seguir. Siempre hablando de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y de esos proyectos que se están ejecutando y de los que se vienen, nos acompaña el ingeniero Benjamín Bustamante. Él es el director de ordenamiento territorial de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por estar en el plazo. Ingeniero, buenos días. Muy buenos días, Ramón y Wilfredo, y a todos los ciudadanos y todos los televidentes que miran este tan gustado programa. Hablábamos con Godofredo Fajardo, regidor, que nos acompañó los primeros minutos, de varios proyectos, y miramos en las imágenes también, hay varios proyectos que se están gestando, de obras de desarrollo social, pero lo que es el cemento, la infraestructura es necesario, y al final eso es lo que le gusta a la población. Hasta el momento, hasta casi ya 2 años de gestión municipal, ¿qué proyectos ha ejecutado la municipalidad así de trascendencia que podemos mencionar? Bueno, tenemos algunos proyectos heredados también, Ramón, que hay que hablarlo y hay que decirlo, que la administración anterior comenzó a hacerlos y que nosotros como nueva administración hemos seguido potenciando. Por ejemplo, los proyectos viales del anillo periférico y del Boulevard Fuerzas Armadas, que son proyectos que ya están más de la mitad de porcentaje de ejecución de obra y que ya van encaminados, ¿verdad? Otro de los proyectos que también ha sido terminado es el proyecto de la tercera entrada de la colonia Kennedy, que ya es un proyecto en funcionamiento. Y el otro proyecto que también ya arrancó de nuevo es el paso a desnivel a la altura del Clipper del Hato. Entonces son proyectos heredados que también comentarle el proyecto de la represa San José. Eso es otro proyecto heredado que ya lleva más de un 10% de avance de obra y que nos va a apoyar a toda la ciudadanía con el problema del agua que existe en la ciudad. Cuando hablamos del 10%, bueno, ya es un avance significativo, por lo menos se empezó, y el 100%, ¿en cuánto tiempo está estipulado? Pues se estipula que este avance sea en unos 2 años. Todo eso va avanzando, vamos haciendo ya los movimientos de tierra del eje central de la presa. Este proyecto le va a ayudar bastante a la ciudad porque el proyecto tenía un componente ahí como de concesionamiento de agua. Y se llevó al Congreso Nacional para que cambiara. Entonces, con este proyecto se prevé ahora darle agua a un sector que no tenía el servicio, como es la colonia Villanueva y Los Pinos. Qué bien. El tema de las represas siempre ha estado en el discurso del alcalde. Hay otros proyectos de represas porque el problema del agua también es un problema eterno que se da en la capital, un problema que viene de años. ¿Hay más proyectos de represas? Bueno, la visión del alcalde Jorge Aldana es integral en toda la ciudad. Básicamente, él quiere interactuar y ver el problema del agua con el proyecto de la represa San José, que ya se colocó dentro de la priorización de la Secretaría de Finanzas. Este proyecto tiene un costo aproximado de unos 220 millones de dólares. Ya tenemos el diseño terminado, ya empresas precalificadas a nivel internacional, y solo estamos esperando el ok del financiamiento para ya comenzar obras el siguiente año. ¿Qué viene ahora para los próximos 2 años de gestión municipal? Hemos escuchado al alcalde hablar de megaproyectos y muchos de ellos
enfocados en el centro de Tegucigalpa. Sí, dentro de este plan que tiene el alcalde, la corporación municipal ya dio el visto bueno, ya aprobó el presupuesto para el año 2024, Sí. con obras integrales en toda la ciudad. ¿Qué son este tipo de obras? No solamente son puentes o pasos a desnivel, sino que son vías rápidas, mercados. Por ejemplo, este proyecto que es el más importante de todos y es una vía rápida que arranca en el Puente del Chile y va bordeando todo el centro histórico para darle un mejor dinamismo. El centro histórico ha estado casi abandonado, casi lo perdemos. Como puede ver en las imágenes, pues arrancamos desde el mercado, perdón, desde el Parque La Concordia, para que los vehículos puedan bordear y darle ese tráfico para que no entre al centro y se puedan integrar a cada uno de los puentes Soberanía, Mayol, Carías, y que también con Mayagüela tenga sus obras, ¿verdad? Que no se ha visto también en muchos años. Entonces ahí en las imágenes pueden ver el diseño que ya se tiene, esto ya está aprobado por Corporación Municipal y se va a lanzar a la licitación. Aquí en este momento estamos revisando, actualizando precios para poderlo lanzar dentro de poco. Qué bien. ¿Desde dónde comienza en La Concordia y termina dónde? Termina en el mercado, cercano al mercado La Isla, porque también dentro del plan de inversión se tiene mejorar y hacer una nueva terminal de buses de transporte público en el mercado de La Isla, para que todos los capitalinos puedan llegar al mercado como una gran terminal y que de ahí puedan tomar su transporte público y reorganizar las rutas dentro del centro histórico para que la gente pueda disfrutar de obras también que ya se están haciendo actualmente, como la intervención en la avenida Cervantes, que es otro de los proyectos que ya está en ejecución y que involucra una ciclovía, la ampliación de la acera para que la gente pueda caminar y el mejoramiento de toda la infraestructura de alcantarillado sanitario y agua potable que quedó obsoleta y que vamos avanzando día a día. Yo siento que esas ciclovías no funcionan en la capital. No sé si es por una cuestión de cultura. Sí, yo sé que son necesarias y en países desarrollados es muy común verlas. Incluso ya se ha hecho una ciclovía en gestiones anteriores aquí en la capital, pero al final sirven como puntos de taxi o como alivio para el tráfico para los mismos taxistas. Sí, este tema es un poco complejo porque realmente ahora estamos con un plan de alivio vial también liderado por el alcalde. Y todo nace en la cultura, como bien lo dice usted, esto es cultura. Sí. Y la cultura que tenemos nosotros los capitalinos y los ciudadanos hondureños hace que no respetemos muchas señales de tránsito, que no haya respeto al peatón, que no haya respeto a este ciclista. El ciclista no hace uso de estas rutas o estas ciclovías porque no hay respeto. Entonces, claro, señalizando, lamentablemente tenemos que usar recursos humanos, como ser los auxiliares de movilidad urbana, que son las personas que andan de amarillo. Ayer nos atropellaron un oficial de Policía Municipal de Tránsito también, por ese mismo falta de cultura vial. Sí, que tenemos, qué terrible. ¿verdad? Qué terrible. Mire, qué bonito se mira el centro o este proyecto que bordearía el centro. Ojalá que se dé. ¿De qué depende? Hasta el río Choluteca se mira azulito, ¿no? Sí, se mira ahí en el... Como en tiempos de antes, güey. Quizás en algún tiempo así lo fue. Hay otro de los proyectos también que se ha mencionado y que se va a proponer a la presidenta, porque todos estos proyectos macro tenemos que hacerlo con el apoyo de la presidenta, y es el saneamiento del río Choluteca. Ajá. Hay un diseño que el Banco Centroamericano va a entregar en el mes de diciembre para hacer la construcción del colector de aguas negras o de alcantarillado sanitario del río Choluteca. Yo no sé si ustedes lo saben, pero todas las aguas negras que descargamos en la ciudad, alrededor de un 90% se descargan en el río Choluteca. Porque sí tenemos una planta de tratamiento que la UMAPS ha ido levantando, pero la red de subcolectores o toda la tubería está dañada. Entonces, todos estos proyectos, y usted me preguntaba de qué depende que se dé este proyecto, pues el proyecto está aprobado en un plan de inversión. Ahora lo que depende es lanzarlo a licitación. ¿De cuántos son los fondos que se derogarían para este proyecto? Este proyecto ronda alrededor de más de 500 millones de lempiras. No es algo que está en el cielo. No. Y es un proyecto que se va a hacer en alrededor de año y medio, ¿verdad? 18 meses. O sea que la alcaldía con fondos propios lo va a ir financiando. También hay que analizar que la alcaldía tiene una deuda que viene heredada de más de 7.000 millones de lempiras, ¿verdad? Una deuda que se tiene que readecuar y también sacar un nuevo financiamiento para hacer estas obras, ¿verdad? Porque es muy difícil que la alcaldía avance si no hace una reformulación de deuda y
sacan un nuevo préstamo para poder hacer ese financiamiento. Definitivamente. Su función es el ordenamiento territorial. Uno pensaría que es clasificación de decir en esta zona puede haber industria, en esta zona pueden haber habitaciones, en esta zona residencial, así. Esa es la función de su puesto en la alcaldía. ¿Por qué vemos en la ciudad puntos de taxi donde no es la gente caminando por la calle porque la acera está ocupada por los vendedores o por carros estacionados? Y así una gran cantidad de cosas que ocurren en la ciudad. Ok, le voy a explicar un poco la naturaleza de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Obras Civiles. La dirección cuenta con 7 gerencias y básicamente la dirección lo que hace es hacer realidad en cuanto a diseños, la visión de la ciudad y brindar las directrices que el plan de arbitrios nos da en cuanto a las gerencias que tiene. Por ejemplo, dentro de las gerencias que nosotros tenemos la gerencia de catastro, la gerencia de evaluación de riesgo y la gerencia de control de la construcción, que se encargan de velar por todas las construcciones que se forman en la ciudad. También tenemos la gerencia de centro histórico, que se encarga de velar porque el patrimonio que ya tenemos esté mantenido y que podamos conservarlo. Otra de las gerencias que tenemos es la gerencia de movilidad urbana, que usted ve activamente en la calle con los auxiliares de movilidad. También tenemos la gerencia de orden público, que se encarga de revisar todo el asunto de los vendedores ambulantes, mercados. La gerencia de obras civiles, que también hace toda la formulación de los proyectos que tenemos en el plan de inversión, y en conjunto hacen que la visión de la ciudad vaya adelante, la gerencia de evaluación de riesgo, con todas las gerencias que le comento. Entonces, el trabajo es arduo. Esta ciudad es una ciudad que lamentablemente tiene una cultura, como le explicaba yo a Ramón, de que no seguimos las señales de tránsito, de que nos estacionamos en puntos donde no debemos. Y en este punto, el plan de alivio vial que está liderando el alcalde nos está apoyando para ir organizando algunos lugares emblemáticos. Por ejemplo, la semana pasada hicimos la intervención en un lugar que les conocemos como el Palo de Hule. Sí, no sé si ustedes... Como Mayagüela. Sí, Sí, ese es por el un... Ministerio de Educación. Correcto. Ahí ya estamos, pues lo tenemos controlado. El día de hoy intervenimos otro lugar emblemático cercano ahí, que es el Instituto Higueras, toda la parte de la Cuarta Avenida desde la primera calle. Cuando intervienen, ¿a qué se refiere? La intervención se está tratando dentro de las mesas de trabajo del plan de alivio vial, cómo llegar a un punto, organizarlo, pintarlo, colocar policías, colocar boyas para delimitar el transporte público, ordenar los vendedores ambulantes. Es que ahí es un pequeño Bagdad prácticamente, parece que están en guerras porque, como dijiste, están los vendedores ambulantes, están los buses en medio, están otros a otro lado, está la gente caminando en medio de la calle. Es complejo ese puntito ahí de Comayagüela. Pero bien, se nos fue el tiempo, ingeniero. Así para terminar de manera breve, Sí. el centro histórico Sí. es un elemento importante de cualquier ciudad. Yo creo que nosotros tenemos el centro histórico de toda Latinoamérica con quizás la peor imagen, y no es porque no tengamos los atractivos, los tenemos, pero hay que pulirlos y hay que invertir. Sí. ¿Hay algún proyecto para poder cambiar y hacerlo atractivo como quizás era hace algunas décadas el centro histórico de la capital? Bueno, actualmente también vamos a lanzar a licitación un proyecto que interviene en la antigua penitenciaría. Ok. Eso, vamos a formar ahí un salón. Este proyecto se le conoce, el Instituto de Antropología, el lugar lo llama La Navecarías. Nosotros estamos viendo, dentro del diseño que tenemos es un lugar que va a ser de esparcimiento, que la gente puede irse a tomar un café, etcétera. Ya estamos interviniendo a la avenida Cervantes. Dentro del plan de inversión también aprobado, tenemos la intervención, igual que la avenida Cervantes, de la avenida Cristóbal Colón, que son avenidas que cruzan el centro histórico. Entonces, con esto, el uso del suelo, todas las características que tiene el centro van a cambiar y que la gente pueda visitarlo. Estamos recuperando espacios, como le comento, para que este lugar sea un lugar que la gente visite, pues, y sea Claro. un orgullo para los capitalinos. Claro, claro. Que no sea un temor o una obligación ir al centro para ir a hacer trámites, sino que sea algo atractivo, incluso en la noche. Correcto. ¿Verdad, Will? Gracias, ingeniero Para servirle. Bustamante. Gracias, Will. Nos vamos. Así es, hasta la próxima. Hasta mañana. Buenos días.